Cuando yo era pequeña, cada periodo de vacaciones viajábamos de Madrid, donde me crié y donde estoy ahora en este momento, a Santander, donde había nacido. Y allí podíamos disfrutar del océano y del mar. En aquel entonces el océano estaba limpio, pero sin saberlo, el problema de contaminación ya había comenzado. De la misma manera, mucho antes de que desarrolles ansiedad, baja autoestima, depresión, desánimo, agotamiento psicológico, insomnio, tu mente ha dado señales de que estaba mal mucho antes, pero no te has dado cuenta hasta que el problema era demasiado grande. Hola, soy Yolanda Calvo, soy psicóloga y en mi canal de meditaciones hablo también de cómo regular nuestras emociones por medio de la meditación y gracias al aumento y desarrollo de nuestra atención y nuestra conciencia. Lo que tú quieres es poder calmar esa cháchara mental, ese ruido mental continuo que te causa tantísimo sufrimiento. Y lo que el océano y todos sus habitantes quieren es que pueda volver a haber un océano libre de plásticos y contaminantes. Sin embargo, no son cosas fáciles de conseguir, ni limpiar nuestra mente de todos esos pensamientos tóxicos que bajan nuestra autoestima, producen ansiedad, nos generan noches de insomnio, ni tampoco es fácil limpiar los océanos. De hecho, un 1% de los ríos del planeta arrojan a los océanos el 80% de los plásticos que hay en los océanos. Lo que está en juego es importante. Está en juego tu tranquilidad, tu serenidad y tu eficacia, porque una mente ansiosa, una mente deprimida, una mente cargada de emociones negativas, sean tristeza, rabia, odio, resentimiento, miedo, ansiedad, es una mente que tiene una eficacia un 90% menor. Pero al mismo tiempo, si las cosas con los océanos siguen en la progresión que hay ahora, para el 2050 habrá más plástico en los océanos que peces. Y ya que hablo de peces, los peces no solamente se contaminan por los plásticos grandes, sino que estos se parten en micropartículas, en microfragmentos que llamamos microplásticos y que están en su cuerpo y que comemos nosotros cuando comemos pescado. Microplásticos, metales pesados, productos químicos tóxicos para nuestro cuerpo y para nuestra salud, que actúan muchos de ellos también como disruptores endocrinos. Lo que está en juego es no solamente una playa limpia, sin medusas y sin plásticos, lo que está en juego es nuestra salud y la salud de tus hijos e hijas y de tus nietos y nietas. Pero Yolanda, ¿qué es lo que podemos hacer entonces? Bueno, con respecto a tu mente, lo más importante es que podamos empezar a entrenar una atención fuerte. ¿Has visto esas veces que tu mente se llena de pensamientos negativos, que lo estás pasando fatal y que te gustaría pensar otra cosa y te es completamente imposible? O nos dicen eso de céntrate en el ahora, vive el momento presente. Y eso intentas, pero la verdad es que resulta muy difícil. O a lo mejor tu mente dice, no, pero es que el momento presente es un momento muy complicado. Es un momento en el que están pasando cosas malas. Incluso aunque sea un momento de grandes desafíos o pérdidas, con una mente serena podemos afrontarlo muchísimo mejor. Lo peor de ese momento difícil no es lo que está ocurriendo ahora, sino lo que nuestra mente proyecta al futuro a partir de ese momento. Una gran ayuda para entrenar la atención es la meditación. Gracias a la meditación empezamos a centrarnos en el cuerpo, en la respiración, y con eso entrenamos como en un gimnasio ese músculo de la atención, de tal manera que cuando tenemos que redirigir nuestra atención donde nosotros queremos, podemos hacerlo con más facilidad. Y con los océanos, bueno, hay muchas cosas que podemos hacer. Por supuesto, reciclar el plástico y utilizar el menor plástico posible, siempre que podamos. Ya sé, están los políticos por medio, están las grandes multinacionales y las grandes empresas que tú y yo no controlamos. Pero hay cosas que podemos hacer para ello. MrBeast y Mark Rober han lanzado una idea, un equipo, Team Seas, el equipo de los océanos, y quieren reunir de aquí a final del 2021 $30 millones. Por cada dólar reunido se limpia 1 libra de plástico del océano.
océano, algo así como unos 400 y pico gramos para los que usamos el sistema métrico decimal. Ese plástico se va a limpiar de los océanos, de las playas y de esos ríos que contaminan más los océanos. Puede que tanto la meditación como este proyecto te parezcan cosas pequeñas para lo mal que están las cosas, tu mente y los océanos, pero créeme, es importante empezar. Al avanzar en la meditación vas a ir notando al cabo de unas semanas que tu mente está más centrada, más serena, más tranquila, y eso te va a dar una enorme sensación de satisfacción y de realización interior. Y si se logran limpiar esos 30 millones de libras, esos casi 15 millones de kilos de plástico del océano, vamos a estar muy contentos, muy contentas, y los océanos un poco más limpios. Pero fíjate, lo más importante no es eso. Lo más importante es cómo cambias tú en el proceso. Cuando centramos nuestra atención en el cuerpo, en la respiración, empieza un proceso de entrenamiento y empezamos a tener mayor capacidad de observación de lo que ocurre en el espacio de nuestra mente. Por lo tanto, aprendemos muchísimo de sus trucos, de sus estratagemas, de sus trampas, y les será más difícil que caigamos en ellas en el futuro. Y por cada acto de generosidad, por pequeño que sea, crecemos un poco por dentro. La humanidad está enfrentando grandes desafíos, pero podemos aprender y mejorar mucho y en profundidad enfrentándolos y solucionándolos. Eso no es algo que va a ocurrir en 2 o 3 días. El océano no se ha contaminado de la noche a la mañana y no se va a limpiar de la noche a la mañana. Tu mente no se ha contaminado de la noche a la mañana y tampoco se va a limpiar de la noche a la mañana. Igual que ha sido un proceso de años, llegar al malestar que sientes ahora será un proceso de semanas, meses y finalmente años conseguir el nivel de paz y de estabilidad que tú quieres. Pero créeme, el resultado merece la pena. Cambia tu vida por completo. Descubrirás el ser maravilloso que tú realmente eres. Y tú tienes derecho a esa felicidad, a esa serenidad, a ese bienestar interior. Igual que el océano y todos sus habitantes tienen derecho a ese océano limpio y libre. Vivimos en un planeta maravilloso. Demos las gracias por él y cuidémoslo. Vivimos en un cuerpo maravilloso, un cuerpo y una mente extraordinario, unas maravillosas herramientas para expresar nuestra conciencia. Cuidémoslas. Si nunca has meditado o llevas tiempo meditando pero notas que tu mente está últimamente demasiado agitada y que está costando centrarla otra vez en el ahora, te dejo aquí un vídeo que siempre ayuda, tanto empieces como si tienes ya una cierta experiencia. Y en la descripción te dejo los enlaces por si quieres participar en este proyecto para limpiar un poco de plástico del planeta. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo, por cuidarte y por cuidar del planeta. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.